Importante tener la congresista peruana María del Carmen Alba Prieto. La vamos a tener, vamos a conectar con Miguel Ángel más adelante. Miren, esta es, porque si tenemos este delay tan grande, esto lo grabé yo de mi celular ayer en mi habitación, dándole seguimiento a canales de Perú como América, Panamericana, la Televisión Nacional de Perú. Ponme el que yo grabé desde mi celular, por favor. Van a ver un movimiento ahí, pero ahí está toda la cronología desde que el presidente en ese momento estaba enviando una comunicación con las manos temblorosas. El de la pantalla 1, ¿cuál es? Sí, es que ese no es. Ese es, bien. Entonces, ahí va, vamos a ver si tiene sonido. A ver si tiene sonido, con el perdón. No puede él, de manera arbitraria, imponer un régimen de excepción bajo sus reglas. Que sepan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que este es un golpe de Estado, que se ha roto el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, que se ha disuelto sin ninguna razón. Castillo creía haber ganado esta disputa entre ambos poderes del Estado. Sin embargo, esta decisión le jugó en contra. Sus ministros empezaban a renunciar y las fuerzas del orden le daban la espalda. Con estas movidas, Castillo... Miren ahora cómo fue, saliendo del Palacio Presidencial. Del Palacio junto a su familia y enrumbaron a lo que sería la Embajada de México para un asilo político que ya habría sido aceptado. Pero todo el plan no funcionó. El expresidente golpista fue detenido en pleno centro de Lima. Con todo ello, el Congreso de la República logró 101 votos para vacarlo del cargo y así convocó a la vicepresidenta Dina Boluarte para la sucesión constitucional. Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. Esta fue un miércoles que terminó con el mandato de aquel profesor chotano que decía luchar por el pueblo y que terminó convirtiéndose en un golpista. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Dentro del Parlamento. Está repitiendo, Iván. Bien, yo quiero que nos veamos reflejados como país en este tipo de cosas, que las cosas hay que hacerlas correctamente y que la institucionalidad está por encima de todo, pero también la honestidad, la integridad, hacer las cosas por la ley, como la ley manda. Debido proceso. Yo creo que todo debe cumplir el debido proceso. Es así. Tenemos a la congresista peruana María del Carmen Alba Prieto. Esto yo lo tomé de mi celular, estaba chequeando canales de Perú anoche y veía realmente todos los todo el espectro de una situación que pudo ser difícil, que pudo ser peor. Esa transición dramática ocurrió porque después estaba viendo que estaba detenido, creo que en el Palacio de la Policía, el expresidente ya ahí, que iba a pasar las 48 horas. Creo que estaban algunos de sus funcionarios, creo que estaba su esposa. Se estaba diciendo, algunos analistas peruanos decían lo difícil de que hace una vicepresidenta en ese momento que le debe lealtad al presidente. Bueno, pero hay un mandato legal que ella debe asumir, porque si ella no asume por asunto de lealtad o lo que usted quiera, entonces pasaría a ser creo que el director, el jefe del Congreso, y podría crear una situación. Pero también las esferas militares de Perú garantizaron de que la transición, de que se iba a seguir la parte de la Constitución, y eso dio tranquilidad al pueblo. Pero vamos a escuchar a la congresista María del Carmen Alba Prieto, a quien agradecemos. Está totalmente en vivo en el show del mediodía de Color Visión. Bienvenida, congresista. ¿Cómo está la temperatura? La congresista María del Carmen Alba Prieto, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, abogada, con nosotros ahora, Iván Ruiz. Gracias. ¿Qué tal, Iván? Gracias por la invitación a esta entrevista y un saludo a todos los amigos de República Dominicana. Bueno, sí, han sido unos días y unas horas muy difíciles para el país, pero un poco quiero contarles el contexto de cómo se dio.
Nosotros teníamos para el día de ayer, a las 3 de la tarde, citado al presidente, porque se había presentado una moción de vacancia. Una moción de vacancia que es constitucional, es una figura constitucional que está en nuestra constitución, ¿no? Porque si han seguido la política del Perú, el presidente, el expresidente Castillo tenía 51 denuncias fiscales, carpetas fiscales abiertas en fiscalía. Y el tema de la corrupción de él y alrededor de su familia y de todo el ejecutivo era realmente penoso, y por eso estaban las denuncias. Bueno, y muchos delitos que se han cometido. Por eso que había moción de vacancia. Él tenía que ir a las 6 de la tarde con su abogado a defenderse, ¿no? Entonces, aparentemente no quería ir, ¿no? Parece que sí, no estaba en el tema de que nada debe, nada teme, ¿no? No quería dar la cara y no quería defenderse porque no tenía cómo defenderse. Entonces, un día antes, un colaborador eficaz que está preso da unas declaraciones, una bomba, diciendo de que él iba a decir todo el dinero que le había dado, las coimas que le había dado a los ministros y al presidente de la República, ¿no? Y a toda la familia del presidente de la República. Y entonces, al decir eso, él se le cita en la mañana, muy rápidamente, el presidente de la Comisión de Fiscalización le cita para el mismo miércoles a las 9 de la mañana. Entonces él empieza en la sesión a dar su declaración, y en plena sesión, que estaba diciendo toda esta bomba de cómo le había dado la plata y a la hermana y para comprarle el carro al hijo, y mensualmente que le daba plata al presidente, es que él sale y da un mensaje a la nación cerrando el Congreso inconstitucionalmente, ¿no? Y planteando la reorganización del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación, del Poder Judicial, o sea, de todo, golpe. Y pide a las Fuerzas Armadas que se encarguen de todo, una cosa así. Gracias a Dios, ninguna de esas entidades, y sobre todo, que era lo principal, las Fuerzas Armadas, estuvieron de acuerdo a respetar la Constitución, y sacaron comunicado de que estaba usurpando el poder, que era un golpe, y nosotros inmediatamente, que nuestra sesión era a las 3 de la tarde para ver la vacancia, lo convocamos a las 12:30, se adelantó a las 12:30, nos conectamos todos los congresistas y pudimos tener los votos que no se tenía para la moción de la vacancia, te lo puedo decir, se necesitan 87 votos. Y por las declaraciones de este señor Marrufo, que fue una bomba, pero más que nada, porque él se lanza y manda este mensaje de cierre del Congreso, que era lo que siempre sabíamos que iba a hacer, Iván. Siempre supimos que él quería cerrar el Congreso para hacer una asamblea constituyente ad hoc, ¿no? Como él quería, para cambiar la Constitución y perpetuarse en el poder. Ese ha sido siempre el objetivo de este dictador golpista Pedro Castillo. Y el tiempo nos dio la razón. Bien, mientras ustedes estaban en el Congreso, vi en algunos reportajes de la televisión peruana que estaban viendo el discurso cuando él quería abolir el Congreso. ¿Ustedes estaban viéndolo en el instante? ¿Cuál fue la reacción de ustedes en ese momento? Mira, te cuento, nosotros aquí tenemos una semana de representación cada mes. Entonces los congresistas van a sus regiones a hacer representación, ¿no? A escuchar los pedidos, inquietudes y hacer visitas inopinadas. Entonces casi todos estaban en sus regiones. En Lima, porque nosotros también podemos ir a otra región, había muy pocos. De hecho, yo estaba en una reunión en el Colegio de Obstetras escuchando pedidos de este sector, de las obstetras. Cuando estábamos ahí en el evento y me dicen, está anunciando mensaje a la Nación. Dije, mensaje a la Nación. Antes de que a las 3 de la tarde tenía que ir al Congreso por la vacancia, dije, esto no huele bien, ¿no? Y en el teléfono mi asesor me alcanzó y comenzó a hablar. Yo dije, a cerrar el Congreso. Esto ya es un déjà vu que lo vimos en el 92. Va a cerrar el Congreso. Y lo que pasó con Fujimori. Las mismas palabras, porque no había nadie en el Congreso, había muy poca gente. Como te digo, había esta sesión extraordinaria de fiscalización que había muy poca gente. Y entonces comenzaron a convocar, y los pocos que estábamos en Lima comenzamos a
a llegar al Congreso para estar presencial en la sesión a las 12:30. ¿Qué sensación? Simplemente confirmar lo que era un secreto a voces y que por lo menos de mi parte y algunos congresistas estábamos seguros que iba a ser. Nosotros teníamos información de que él quería cerrar el Congreso, Congresista. que tenía miedo que lo vacaran. Congresista, Sí, algunos, por ejemplo, nosotros no conocemos pero sí hay un estándar internacional. Él quería dar muy parecido al Fujimorazo del principio de los 90, ¿no? Que llegó a abolir el Congreso. Esta vez la estrategia esta estrategia no resultó, pero entonces el Congreso estaba facultado para destituirlo porque fue un presidente, como dice nuestro compañero Ventura, que fue elegido por el pueblo. Ganó con muy poco margen, pero fue elegido por el pueblo. Entonces, de pronto, ¿qué argumentos para destituirlo desde el Congreso? No desde una constituyente, no desde unas elecciones, ¿no? Así es. Mira, Iván, en nuestro artículo 117 de la Constitución está claro las causales de la vacancia. Y dentro de las causales de la vacancia está el tema de que no respeta la Constitución, que cierre el Congreso, que no, exacto es que no permita el debido funcionamiento del Congreso, ¿no? Así que la causal estaba clarísima. La vacancia es una figura constitucional que la tenemos de hace muchos años en la Constitución y que se había usado prácticamente solo con Fujimori en el 92, luego con el presidente Vizcarra y ahora bueno, 2020. congresista. Pero sí, alzada perfecto. Congresista, tenemos un minuto y hay dos preguntas de nuestro panel. A ver cómo podemos hacer esta dinámica lo más. Adelante el señor Paz. Congresista, buenas tardes. 6 presidentes en 5 años y todos los presidentes vivos están o sometidos a la justicia o han cumplido condena o están presos. ¿Cómo Perú, a pesar de toda esta inestabilidad política, sigue creciendo? ¿Cuál es la fórmula para el crecimiento económico? Es increíble, la economía y la política ha ido por cuerdas separadas. Este es un país muy rico, donde hay mucha oportunidad para invertir y que es un país minero y encima hemos tenido la suerte que nuestros minerales han subido de precio. Es más, hemos podido crecer, creo que hemos crecido hemos podido crecer y que debimos de crecer 6-7%, y como este país ha estado paralizado porque no se ha hecho nada en esta administración, con este poder ejecutivo, es que no se ha invertido más, no hay un sol más de inversión. Bien. Pero evidentemente lo que ha pasado estos 5 años no nos había pasado Fenómeno nunca. extraño, ¿no? Con inestabilidad, crecimiento, Ventura. Mira, Perú Este es un país de mucho trabajo y gracias a Dios seguimos adelante. No ha tenido suerte en la selección de sus presidentes, ¿no? No, como que no han sabido muy bien elegir, es lo que la impresión. ¿Sabes lo que ha pasado? Que la centro derecha se dividió, demasiados candidatos se dividieron y al final terminaron 2 extremos. Bien. Y por eso, como ha pasado en Chile, como ha pasado en Colombia, como ha pasado ahora en Brasil, no estamos tan lejos de cómo estamos. Tenemos que vernos en ese espejo todos. Sí, ya finalmente. Así es. Ese es el resultado de lo que ha estado pasando en Perú, que ha estado escogiendo entre lo menos malo. ¿Cuál es la luz al final del túnel? ¿Qué opciones le quedan a Perú en lo adelante, hacia el futuro? Bueno, la luz es que esta vicepresidenta está a la altura, ¿no? Porque tenemos que recordar que forma parte de este ejecutivo, que saque a toda esta gente que ha puesto Pedro Castillo, que no tiene el perfil idóneo ni moral ni profesional para poder gestionar, y que llame al diálogo, al consenso, como lo ha hecho ayer, a la unidad, porque lamentablemente Pedro Castillo, desde que ha asumido, ha tenido un discurso divisionista de lucha de clases, de violencia, de odio, de pobres y ricos, de regiones y Lima, la capital. Ha sido una vergüenza, ¿no? Y yo quiero acá también decir que acabo de escuchar unas palabras, de que estamos internacionalmente, del presidente AMLO de México. Una vergüenza, realmente, apoyando al dictador golpista y diciendo que lo hemos sacado, lo hemos vacado
porque él es una víctima, porque lo discriminamos. Hacia esa embajadora que iba, Castillo, ¿no? Es una vergüenza. Aquí en este país todos tenemos de inga y de mandinga. Aquí nadie discrimina a nadie. Es una vergüenza que primero, que este presidente se meta en los temas internos de nuestro país. No tiene por qué hacer ese tipo de declaraciones. Había pedido asilo y le iban a dar y dice que todavía lo están esperando. O sea, va a asilar a un corrupto, a un golpista. Realmente qué pena por los mexicanos. Bueno, qué pena. Claro, gracias. Gracias a la congresista peruana María del Carmen Alba Prieto. Desde República Dominicana estamos con ustedes, hermano país de Perú. Ojalá puedan emerger y que en lo adelante, ¿no?, la selección de sus gobernantes puedan ser lo que realmente merece Perú. Un país que, a pesar de esta inestabilidad política, ¿no?, ha sabido, como bien planteaba Paz, mantener un crecimiento sostenido en su economía, lo que demuestra que es un país trabajador a pesar de estas adversidades. Muchísimas gracias. El show sale para todos. Gracias a la congresista María del Carmen Alba Prieto.